en Torrevieja, las clásicas fiestas del centro asturiano. En este mes de septiembre, como es nuestra patrona de honor, la Virgen de Covadonga, que oficialmente fue el día 8 de septiembre, la patrona, la Virgen de Covadonga. Pero nosotros lo celebramos el fin de semana para que, como vienen de Asturias, pues puedan venir y trasladarse el fin de semana. Bueno, yo en primer lugar voy a dar la bienvenida a nuestro alcalde, José Manuel Dolor García, al concejal de Cultura, Alejandro Blanco, a los concejales del Ayuntamiento de Torrevieja, Sandra y Carmen, al diputado nacional Joaquín Albaladejo, al presidente de honor del Centro Asturiano, Joaquín García Sánchez, que siempre está con nosotros, a los presidentes de las asociaciones de Torrevieja, que hay muchos presidentes, y también a los familiares del pregonero, que como sabéis es Manolo Tebar, una persona vinculada a la cultura de Torrevieja y que fue el presidente fundador de As Creación. Amigos del pregonero, socios, simpatizantes del centro asturiano, a la prensa, que siempre se me olvido de la prensa, la televisión de Torrevieja, la radio de Torrevieja, Objetivo Torrevieja, Semanario Hoy Torrevieja, Torreguía, etcétera, la cadena SER, que hace unos días me hicieron una entrevista en directo sobre la fiesta y bueno, fue un placer de partir con ellos. Entonces, en este primer acto que el Centro Asturiano celebra con motivo de nuestra patrona es el pregón que un año más, desde el año 2006, lo viene realizando una persona de Torrevieja, un torrevejense o una persona muy vinculada con Torrevieja. Y hemos aquí que hoy es el 10º pregón que una persona de Torrevieja, como es en este caso Manuel Tebar, es el que nos va a ofrecer este pregón, que va a ser, creo, del agrado de todos. Nada más, y le doy la palabra a la anterior pregonera del Centro Asturiano, como es Ima Vera, que va a leer un pequeño currículum de quién es Manuel Tebar. Entonces, Ima Vera, te doy la palabra para que presentes al pregonero. Señor alcalde, concejal de Cultura, Corporación Municipal, diputado nacional, presidente del Centro Asturiano de Torrevieja, asturianos, torrevejenses, amigos todos, buenas noches. Qué rápido ha pasado el tiempo. Ya ha pasado un año y qué feliz me he sentido de poder compartir con todos vosotros este tiempo, habiendo disfrutado de todos aquellos actos que desde el Centro Asturiano habéis realizado. Solo espero que el próximo pregonero, al que a continuación presentaré, se siente igual de orgulloso que yo y que sepa que nuestros residentes asturianos quieren y veneran a su Santina, a su patria, Asturias. Gracias a todos por haber hecho que me sintiese durante este año parte importante de nuestra cultura y tradiciones. Gracias, de verdad, de todo corazón. Sin más retraso, les presento al pregonero 2016. Natural de Torrevieja, aunque emigrado a Alicante en la década de los 60. Retorna a su ciudad en el año 1977, profesor de electricidad del Instituto de las Lagunas. Desde 1977 hasta este año pasado, que se jubiló, ha participado desde siempre y activamente en la vida social y cultural de nuestra ciudad. Fundador de Radio Club Salinas de Torrevieja, del cual fue secretario de la Junta Directiva. Fundador de la televisión local y, por lo tanto, premio Diego Ramírez Pastor en 1986. Fundador de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz, con el cargo de vicepresidente. Fundador de la Asociación Cultural Ar Crear,
de la cual ha sido presidente durante más de 11 años, actualmente el vocal de la Junta Directiva. Galardonado con la medalla de bronce de cooperación de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. También posee la medalla al mérito de protección civil en su categoría de oro con distintivo azul, por los actos realizados en las inundaciones sufridas en el año 1982 en Alicante y Murcia. Radioaficionado desde 1980. En la actualidad es miembro de la Red de Radio de Emergencias de Protección Civil de Alicante. Como no, casado con Encarna Hernández, buena compañera y buena amiga. Pregonera de este centro asturiano en el 2009 y tiene 2 hijas y un nieto que es la alegría de su vida. Con ustedes, el pregonero de este año, don Manuel Tebar Martínez. Gracias, Isma, pregonera del pasado año, por tus palabras de presentación que han sido muy amables. Espero estar a la altura de lo que has dicho. Buenas noches, señoras y señores. Permítanme que salude a las autoridades que hoy nos acompañan. Señor alcalde, Manuel. Señor presidente del Centro Asturiano, Enrique. Señor concejal de Cultura, Alejandro. Diputado provincial, Joaquín. Miembros de la Corporación Municipal y Junta Directiva de este centro. Presidentes de entidades que nos acompañáis. Pregoneros de años anteriores que habéis decidido estar hoy con nosotros, y a todos los presentes mis saludos. Y ahora sí, a vosotros, los Astures, que hoy os encontráis aquí. Permitidme que os llame así, ya que como se llamaban los primeros asturianos y vosotros sois descendientes de ellos. Gracias por vuestra asistencia y por darme la oportunidad de ser vuestro pregonero. Espero estar a la altura como vosotros merecéis. Por la gran amistad que me une a Enrique, Maritere y a su familia, cuando me llamó y me dijo: Manolo, necesito ayuda, ya estaba predispuesto a lo que me dijera. Y cuando me dijo pregón de las fiestas de la Santina, lo primero que se me vino a la mente fue la Virgen, Covadonga y 300 hombres valientes. Y sin pensarlo más le dije: Enrique, vale, ya tienes pregonero. Fue fácil aceptar, pues el tema tomaba forma en mi cabeza mientras hablaba con él. Gracias, Enrique, por pensar en mí. Para este pregón, aquí en Torrevieja, jamás se me ocurriría hablarles de la Asturias reciente, porque he de confesar que aún Encarna y yo no hemos podido cumplir nuestra promesa de ir a Asturias, por diferentes razones familiares, lógicamente. Nuestra promesa la queremos revalorizar nuevamente. Estamos dispuestos a ir e iremos dentro de poco. De todas formas, y como ya dijo Encarna en su pregón en el año 2009, Asturias es fácil de conocer, no solo por sus paisajes, que quedan en la memoria o grabados en una fotografía. Asturias es más, mucho más. Asturias es la gente, esa a la que ya conocemos porque os conocemos a vosotros. Puedo imaginar a los asturianos y asturianas de allí que, como vosotros, saben dar la amistad, la sinceridad y, sobre todo, el amor por esa tierra para mí desconocida. Simplemente, al oíros hablar de los concejos o de ese pique entre Oviedo y Gijón, sano, que marca la diferencia entre dos pueblos hermanos, me recuerda a Torrevieja y La Mar. En mi caso, con el corazón partido, ya que tengo de las dos partes. Otra cosa que me conquistó es vuestro españolismo. Quizás debería decir patriotismo, pero desafortunadamente eso en España no significa lo que dice el diccionario. Pero volviendo a lo que nos ocupa, he de indicar, antes de comenzar el pregón, que me gustan los superhéroes. No estoy hablando de Superman, de Batman, ni de ningún que otro producto cinematográfico, ni mucho menos. Mis superhéroes son los que marcaron mi infancia, sin duda por un maestro
en segundo de primaria, don Juan, que tuve en mi escuela. Son personajes de nuestra historia, hoy un poco olvidados. Viriato, el Cid Campeador, doña Isabel de Castilla, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, Ambrosio Espínola, general de los ejércitos de Flandes, y, cómo no, el general Menéndez. General Menéndez, general de la Armada, por cierto, que era de Avilés, y en 1595 reconquistó la península de Florida, que estaba en poder de los franceses, hoy poder de Estados Unidos. Y como gesta heroica, los últimos de Filipinas, 54 hombres que después de estar un año encerrados en la iglesia de Valer, no se rindieron ni después de haber terminado la guerra con Filipinas. Pero hablando de gestas heroicas, el héroe, al que siempre he dispensado una consideración muy especial, y Enrique lo sabe desde hace tiempo, no podría ser otro que don Pelayo. Y ese grupo de 300 asturianos que desafiaron a todo un imperio sarraceno que quería extenderse por toda la Europa cristiana. Los pararon en seco, después de la derrota que sufrieron los cristianos y el propio don Pelayo, que luchó en la batalla de Guadalete. Por lo que entenderán que este sea el centro del pregón. Pero hablemos de este personaje, don Pelayo. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, murió en Cangas de Onís en el 737. Entre los misterios y leyendas sobre nuestro personaje se encuentra su procedencia. En las crónicas rotenses se dice que fue el último rey godo, hijo de don Fabila, duque de Cantabria, y tanto él como su esposa, que era sobrina suya, Luz Titular Fernández, ¿tiene algo que ver contigo? ¿No? Eran parientes del rey Vitiza, y ambos descendientes del rey Recaredo. En aquella época el dux o duque de Cantabria administraba los territorios que comprenden la cordillera cantábrica, Asturias incluida. El rey Vitiza, contendiente de Fabila y sabedor que algún día su hijo podría ser un ascendiente al trono visigodo, pensó en eliminarlo. Así, sus padres, Fabila y Luz Titular, decidieron a usanza bíblica dejar al pequeño Pelayo en una cesta en el río, con un escrito que decía: «Vengo de una familia noble». La suerte quiso que Teodofredo, padre de don Rodrigo, lo encontrara y lo llevara a su casa. Fue educado en su juventud junto a don Rodrigo. Fueron compañeros de armas, y a la muerte del rey Vitiza nombran por aclamación a la forma visigoda a Rodrigo, alzándolo sobre su escudo, en contra del hijo de Vitiza, que también quería ser rey. Pelayo, como jefe de los espatanos, que no espartanos, espatanos, apoya a Rodrigo. Los espatanos venían a ser como la guardia pretoriana de los emperadores romanos, pero para los visigodos eran algo más. Para los visigodos, además de ser su guardia personal, eran sus consejeros, ya que todos pertenecían a la nobleza. Pelayo y Rodrigo luchan juntos en la batalla de Guadalete en Cádiz, contra las tropas del califato Mello, que entraron en Hispania por Ceuta, Algeciras. En esta batalla nefasta para las tropas cristianas, muere don Rodrigo en julio del 711, al ser traicionado por los viticianos, encargados de las alas derecha e izquierda del ejército cristiano, dejando a don Rodrigo en el centro, en inferioridad numérica, frente a los 10.000 bereberes, 2.000 árabes y 600 negros. Incluso cuenta la leyenda que don Rodrigo le encomienda la custodia del tesoro visigodo a Pelayo antes de morir. Según las crónicas musulmanas posteriores a la fecha, los cristianos, ante el avance de los musulmanes, se desplazan hacia Toledo. Pero el general bereber, Taif ibn Ziyad, continúa empujándolos y tienen que seguir huyendo, ya que las fuerzas enemigas eran muchas. Musulmanes del norte africano y de oriente desembarcan en España animados por la victoria de Guadalete. Y los cristianos se ven forzados a seguir huyendo al norte de la península, hacia la zona de Pirineos, Cataluña, incluso pasan al Rosellón. Pero Pelayo, con sus hombres, decide ir a su tierra. Es algo que no podéis evitar los asturianos. En esa zona abrupta de montañas se establece Pelayo. Y pasa un relativo periodo de paz bajo el yugo sarraceno del caudillo Mouza, establecido en Gijón. Como curiosidad, en las crónicas árabes a Pelayo le llamaban
Pelay, asno salvaje. Debía tener muchos ataques de furia. El gobernador Mouza no quiere luchar contra los cristianos, ya que las condiciones debidas al terreno no le eran ventajosas. Prefiere realizar una alianza con los astures y planea casarse con la hermana de Pelayo, Adosinda, cosa que Pelayo como cristiano no podía consentir. Incluso es apresado y enviado a Córdoba en el 718, pero logra escapar y regresa a Cangas del Mes. Esa fue la gota que derramó el vaso, ya que estaba bastante lleno, con los tributos, el jaray y el yihad, que les obligaban a pagar a todos los astures infieles por mantenerse en paz. De hecho, estando Pelayo en Cangas, es apoyado por los sobresalientes astures y nombrado rey, con un ejército de 300 soldados, como los legendarios 300 espartanos, ahora sí, que mantuvieron a las tropas del caudillo persa Jerjes en el paso de las Termópilas hasta que llegó el grueso del ejército griego. Los 300 espartanos son una leyenda de cómic, pero lo que sí que está claro es que los 300 astures y en su cabeza el rey Pelayo son un hecho histórico. Este era el famoso ejército, según las crónicas musulmanes, con el que contaba Pelayo, 300, frente a la tropa del gobernador Mouza, que se cifraba tanto en las crónicas cristianas como en las sarracenas con más de 10.000 soldados profesionales. El gobernador Mouza manda a su general Alcama a combatir y aniquilar a Pelayo, que estaba en Pilonia. Este huye y se refugia en el monte Auseba, en el valle de Cangas, con sus 300. Y ahí, en Covadonga, se hizo fuerte y aniquiló a las tropas de Alcama. Hagamos un alto. Imaginemos por un instante ese día. Era temprano, aún no había salido el sol. Hacía frío para estar en mayo. Frío que congelaba las espadas de los hombres de Pelayo, haciendo imposible sacarlas de su dirijo. Había pasado la noche en vela. Se escuchaba el ajetreo del enemigo, oído, voces que subían a la cueva. Cuando las primeras luces dejaron ver el angosto valle, el paisaje era escalofriante. Los sarracenos habían instalado su campamento a lo largo de todo el valle, con innumerables tiendas, máquinas de guerra, animales e incontables soldados. Pelayo reunió a sus hombres y rezaron junto al ermitaño que vivía en la cueva y daba culto a la pequeña imagen de la señora que allí se encontraba, como hacen los soldados antes de la batalla. Estaba en comunión cuando se escuchó una voz que decía: «Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás?». Pelayo salió al borde de la cueva. Sobre un montículo cercano se encontraba el obispo Don Opás, comprado por los musulmanes y familiar de sus enemigos, los Urdiza. «Estoy aquí», respondió Pelayo. Opás habló: «Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta como hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos, y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, que sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte encima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo. Vuelve a tu acuerdo y gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos». Al oír esto, sus hombres se quedaron atónitos. No podía ser. El obispo Don Opás, hijo del rey Urdiza, pidiendo que se rindieran, que sucumbieran a los musulmanes. Pelayo tomó aire y gritó: «¿No leíste las sagradas escrituras que la iglesia del Señor llegará a ser como el grano de mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios?». Hubo un silencio. El obispo, avergonzado y sin palabras, contestó: «Verdaderamente así está escrito». Pero Pelayo insistió: «Tenemos por abogado cerca del Padre a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, que puede librarnos de estos paganos». Dio por terminada la conversación, marchando hacia el interior de la cueva. Junto a sus hombres, evaluó las posibilidades de victoria que tenían. Es cierto que jugaban con ventaja, ya que para acceder a la cueva desde el valle solo había un paso angosto. Pero estaba cubierto por solo 300 valerosos hombres, contra un ejército profesional. Se veía complicado poder resistir aquella magnífica fuerza. Solo un milagro podía salvarlos. Y a ella, a la pequeña imagen
de la Virgen María, se encomendaron. De ella recibieron el valor. Se postraron a sus pies y rezaron con toda devoción, mientras el general Alcama, al mando de ese numeroso ejército llegado de Toledo, y con las tropas que ya existían en Gijón, mandó comenzar el ataque. Sonaron los tambores bereberes con el ritmo pausado que se acelera cuando se acerca la confrontación. Se prepararon arqueros y honderos situados en lugares estratégicos, así como fondíbulos y catapultas. Construyeron escaleras y afilaron las cintarras. A pesar del ambiente frío, estos 300 valientes apenas notaban el aire casi helado. Era mucho lo que se jugaba. Cerca del mediodía brillaban las espadas y se encrespaban las lanzas moras, mientras los astures esperaban agazapados. A la señal de Alcama comenzó el ataque. Los tambores sonaban ahora más fuerte, con más ritmo. Las piedras salían despedidas de las catapultas. Los arqueros disparaban incesantemente saetas negras que oscurecían el cielo, y los honderos lanzaban los guijarros con una velocidad de espanto. El alma y sus hombres esperaban. Se encomendaban a la Santina y al hijo que lleva en sus brazos, y recibieron ese silencio que se escucha cuando en esos momentos te sientes reconfortado a pesar de los tambores y los gritos de los musulmanes. Era esa fuerza, la paz, que reciben los soldados cuando entran en combate, convencidos de que es su deber rendir hasta la última gota de su sangre. Cuando comenzó el combate, las piedras lanzadas por las catapultas se volvían contra los saracenos. Eran incapaces de poder llegar a la cueva. Es más, caían sobre ellos arrastrando a otras piedras de la montaña, al igual que los guijarros lanzados por los honderos, que arrancaban piedras más grandes de las paredes del valle. Las flechas caían con inusitada fuerza, pero en sentido contrario, matando a muchos de los soldados que esperaban al pie de la cueva para proceder al asalto. Y llegó la noche. Desde lo alto de la cueva, los 300 veían las fogatas del campamento bereber. Se oían los quejidos de los heridos. En cambio, ellos habían sido protegidos por la señora y no tenían bajas. A la mañana siguiente, el general Alcama enmendó todas sus máquinas de guerra, pero poco podía hacer en ese angosto valle, y comenzó el ataque. Esta vez, todas las tropas atacarían al unísono. Alcama mandaba la fuerza de asalto. Pelayo y sus astures se encomendaron nuevamente a la Santina y recibieron el mismo don. Alcama, al frente de la infantería, escaló la ladera para acceder a la cueva, y al llegar encontró a Pelayo, con acero, valor, sangre y muerte, que espada en mano los iba rechazando. Alcama cayó muerto en valiente combate a manos de Pelayo. Desde lo alto de la cueva se desplomó el general sarraceno. Se paralizó el combate por la impresión que recibieron los musulmanes. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Las tropas, sin su jefe, se encontraban perdidas. Les caían piedras que eran lanzadas por los astures y las suyas propias. Los arqueros corrían desde el cerro hacia el valle, arrastrando todo a su paso. Los seguidores de las catapultas, horrorizados por la escapada de los arqueros, se unieron a ellos en el angosto paso. Y por último, la infantería huyó, precipitándose muchos soldados por la pared cortada y pereciendo en su caída. Al final, huía derrotado el formidable ejército musulmán. En su vida, relatan las crónicas de Alfonso III. Ni estos escaparon a la venganza del Señor. Cuando los ismaelitas atravesaron por la cima del monte que está a orillas del río Deva, se cumplió el juicio del Señor. El monte, desgajándose de sus cimientos, arrojó al río a los caldeos y los aplastó a todos. Esto envalentonó a Pelayo y sus astures, que salieron valle abajo combatiendo a los que encontraban a su paso. La victoria de Covadonga llegó a oídos de los habitantes del lugar, que tomaron las armas y combatieron junto a Pelayo a los que huían, llegando hasta Gijón, donde dieron muerte a Mouza en su palacio. Aquellos irreductibles astures cumplieron haciendo bien su trabajo. Don Pelayo amplió su territorio y consiguió expulsar a los musulmanes de la ciudad de León. Aquello fue el germen, el principio del reino asturiano. El principio del reino asturiano y de la España que conocemos. Se llamaban los musulmanes, permaneció durante muchos años luchando. Era incansable, acudía a todos los frentes, estaba en primera línea junto a sus hombres, era frenético y no pudieron matarle, ya que se decía que estaba bajo la protección de la Santina. La batalla de Covadonga
fue el punto de partida de nuestra España, como algo distinto de la Hispania de los romanos o de la Hispania de los visigodos. El punto de partida de una España llamada además a desbordar los límites peninsulares de las Hispanias antiguas para extenderse por todo el mundo y dar lugar al español como lengua del imperio y todo lo que ella envuelve. Una España en la que en nuestros días muchos de sus habitantes reniegan de su historia y del valor de la religión. Pero en ese lugar, en esa cueva, hay una imagen de la Santísima Virgen María, que según el conocimiento popular custodiaba a un ermitaño y que fue la que infundió el coraje a esos 300 valerosos caballeros para rechazar la esclavitud que nos imponían. Quiero terminar este relato con la quinta estrofa del himno a la Santina. Virgen de Covadonga, Virgen gloriosa, flor del cielo que aromas nuestra montaña, tú eres la más amante, la más hermosa, reina de los que triunfan, reina de España. Nuestros padres sus ojos a ti volvieron, y una patria en tus ojos adivinaron. Con tu nombre en sus labios, por ti lucharon, con tu amor en sus almas, por ti vencieron. Hasta aquí las crónicas antiguas. Este es el final de esa mitad leyenda, mitad historia, con esos héroes de mi infancia, pero ustedes dirán que esto no es un pregón a la usanza. Me perdonarán si por deformación profesional he dado una clase de historia. Quizá muchos de ustedes ya conocían esta historia. Seguramente algunos podrán pensar que se han cometido a lo largo de ella incorrecciones. Es posible. La tradición oral transmitida por los asturianos nos lo relata. Pero, ¿piensan ustedes que pudo ser así? Yo quiero creer que mi superhéroe fue así. Sé, como cualquier asturiano, que semejante gesta no podría haber tenido éxito que narra la historia sin la ayuda de la Virgen de Covadonga. Todo comenzó en una cueva. En estas fechas, cada asturiano, cada español, ha de saber que fue ella, a través de la mano de 300 asturianos, la que nos ha traído hasta aquí, hoy. 1294 años después, somos lo que somos por eso. Y es de justicia honrar a aquellos valientes y a la madre de todos, nuestra Virgen de Covadonga. Hoy, la pequeña imagen que estaba en la cueva hace más de 13 siglos está en cada rincón de vuestros corazones. Allá donde vosotros estéis, estará ella, en su cueva, ya que vosotros sois los guardianes de España y su fe. Hoy la Covadonga está aquí, con nosotros. Celebremos su fiesta con el orgullo de estar junto a nuestra madre. ¡Viva la Santina! ¡Viva Asturias! ¡Viva España! ¡Viva! Como verán, aquí tengo una sorpresa. Como nuestro pregonero de honor del Centro Asturiano 2016 habla en sus relatos de la cueva, de la histórica cueva del rey Pelayo, pues yo no sabía que él iba a hacer este regalo. Y entonces este regalo viene como anillo al dedo. Así que lo descubrimos y te lo entrego. ¿Verdad?